Amistad de Puebla presenta. Querida familia, muy buenos días. Estamos en este su programa, Él es. Y como siempre, muy contentos y también con mucha expectación por lo que el Señor estará hablando durante este programa a nuestra vida y desde luego también a la vida de cada uno de ustedes. En su pantalla aparecen ahora nuestros medios de comunicación. Primeramente nuestra página web www.amistaddepuebla.org. Ahí va a encontrar diferentes aspectos que se realizan aquí en la congregación, así también como los diferentes horarios y reuniones que se realizan en toda la ciudad en diferentes congregaciones que tenemos. Aquí, en la Hacienda de la Amistad, nos reunimos los domingos a las 9 de la mañana, a las 11:30 y a las 12:45. Pero hay algo muy especial. Este próximo martes, 19, 20 y 21, tenemos algo especial para usted joven, para usted adolescente. Tenemos un congreso internacional que en verdad va a ser extraordinario. 19, 20 y 21, martes, miércoles y jueves, todavía puede inscribirse, así que en la misma página encontrará la explicación y todas las instrucciones que necesita para poder hacerlo. Queremos, en verdad, que toda la familia participe y en esta ocasión es también este congreso para los jóvenes. Así que, pues estaremos en un momento con ustedes tratando esta temática que ha sido en verdad muy interesante. En un momento estaremos con ustedes. Esta serie de programas ha sido en verdad muy especial y reveladora. Los arrepentidos necesitan arrepentirse. Estamos en este su programa, Él es. Y esta temática ha sido en verdad algo muy especial porque nos está abriendo los ojos para saber en realidad cómo debemos actuar aquellos que hemos creído en el Señor. Existen miles y miles de personas, millones, diría yo, por todo México, que han creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, como su Dios y Redentor. Esto es, que se han arrepentido. Esto ha hecho que cambien su manera de vivir para poder vivir en otra muy distinta y de excelencia. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y también en Colosenses 1, 13 y 14 dice: Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Tomando en consideración esto que nos dice la Escritura, entonces, ¿quiénes son los arrepentidos? Son aquellos que han creído en el Señor Jesús, que se han humillado delante de Él, reconociendo sus pecados y pidiendo perdón de todos ellos. Pero hay otra pregunta: ¿qué ha producido esto? Lo que ha producido es una nueva vida, una nueva persona, una nueva criatura, un verdadero hijo de Dios. Ya no solamente una persona creada por Dios, una criatura de Dios, sino un verdadero hijo de Dios. Porque todo aquel que ha creído en el Señor, ha nacido de nuevo, es un hijo de Dios. Entonces, las cosas viejas de nuestra vida terrible que llevábamos, feas, malvadas, perversas, quedaron atrás. Ahora todo es hecho nuevo
en Cristo Jesús. Siguiente pregunta: ¿qué otra cosa ha sucedido? Pues que nos ha librado de la autoridad que tenían sobre nosotros las tinieblas, el enemigo, el diablo, y nos ha trasladado así de una manera extraordinaria al reino de Dios, al reino de su Hijo amado, al reino en donde reina el Rey, el Señor Jesucristo. En Él tenemos redención y perdón de pecados. Esto es lo que ha sucedido en todas aquellas personas que en verdad se han arrepentido y han creído, y por medio de la fe y por medio de la gracia que el Señor nos otorga, nos hace nuevas personas, hace que dejemos atrás nuestra vida pasada, que prácticamente estemos muertos a la vida pasada y que ahora hayamos nacido a una nueva vida que Él nos ofrece en Cristo Jesús. Esto lo hemos recibido por Cristo en nuestro corazón, verdaderamente arrepentidos. Y esto es algo que solamente el Señor puede hacer. Pero nosotros debemos estar dispuestos a seguirle, obedeciendo lo que nos dice en su palabra. Ahora, yo puedo decirle que muchas personas, como ya mencioné, miles, hemos tomado esta decisión en México. Aquí mismo, en Amistad de Puebla, más de 200,000 personas han hecho esta decisión de aceptar a Cristo en su corazón, de empezar a caminar con Él, de creer verdaderamente que han sido perdonados, que se han arrepentido de todo corazón y que tienen ahora todas las posibilidades de empezar una nueva vida. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha sucedido es que esto ha sido algo momentáneo, algo que llega, y a través de lo que nos habla la Escritura, nos emociona tanto, nos llega tanto al corazón, que produce en nosotros arrepentimiento genuino, verdadero, nos hace nuevas personas. Pero el problema es que aun cuando hemos sido trasladados ya de un mundo de tinieblas en donde vivíamos, al mundo o al reino de el Hijo de Dios, al reino de Dios, entonces nos hace falta ahora permanecer, nos hace falta ahora seguir adelante, seguir para que podamos ser personas que nos mantenemos en la verdad. Esto para usted y para mí es muy importante. Ahora, como les dije, muchos hay que han creído, muchos han arrepentido, se han arrepentido verdaderamente, pero ahora la pregunta es esta: ¿son verdaderos cristianos? Porque un verdadero cristiano es aquel que se da cuenta de su situación, de que en verdad ahora ya no vive en el reino de tinieblas, ya no vive en la maldad, ya no vive en el mundo, ya no vive en estas cosas, sino como dice la Escritura aquí en el mismo libro de Colosenses, nos ha dado autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de Dios, al reino de su Hijo amado. En Él tenemos redención y perdón de pecados. Pero la pregunta es esta: ¿son o somos verdaderos cristianos? Porque si nosotros no estamos comprometidos con nosotros mismos y con el Señor, entonces no podemos ser personas que caminemos con Él. Pero la respuesta a esta pregunta la vamos a tener en unos momentos. Vamos a ir un breve corte y volvemos con ustedes. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gracia inconmovible. 31 Congreso Internacional de Jóvenes. Conferencias con Alex Escobedo, Enrique y Tita Bremer, Efraín González, Roberto Evans, Ernesto y Ruth Alonso,
Ever y Anayeli Salazar. En la música, Jason Upton, Nathan Ironside, Wally Tucker y Vimos su Gloria. Te esperamos del 19 al 21 de julio en Amistad de Puebla. Pregunta por nuestros precios especiales para grupos. Búscanos en redes sociales como Ministerio Juvenil Amistad de Puebla. Gracia inconmovible. La respuesta a la pregunta que hemos hecho, si son verdaderos cristianos, está aquí, en la Biblia, en la Escritura, en la palabra de Dios, en la cual hay absolutos eternos, verdades únicas, en donde podemos confiar y descansar en que todo lo que hay aquí es para nuestro beneficio y para nuestra bendición. Lo que necesitamos hacer es permanecer en la palabra, permanecer estudiándola, porque es aquí en donde conocemos al Señor. Y la respuesta está en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, que dice lo siguiente: no se conformen a este mundo, más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios está anunciándonos, ya no se conformen a la manera en que vivían antes. Ya no están en ese lugar. Ahora están en otro. Era un sitio en donde no les correspondía vivir. Ahora yo les he trasladado al reino de Dios, a un reino diferente. Ahí es en donde realmente les corresponde vivir a todos los creyentes. Pero para poder vivir ahí y permanecer, necesitamos compromiso, necesitamos perseverancia. Existe mucha gente que se ha dado cuenta que la verdad es Jesucristo, que la verdad está contenida en su palabra, en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahora ya son creyentes. Son personas que antes creían en una religión, creían en alguna otra cosa, en una ideología, en una filosofía, o simplemente no creían en nada. Pero ahora creen en Jesucristo, creen en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Creen que la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. Y consideran que esto es el manual o el testamento, herencia que nos ha dado Dios para que podamos vivir por ella. Todo hombre vivirá por la palabra, pero la palabra no la podemos solamente tener así por un momento y estarla tocando, y necesitamos permanecer en ella. Para muchos solamente se han quedado en el primer paso: salvación, vida nueva. Pero ese es el primer paso. Yo soy perdonado, soy una nueva persona, pero necesito seguir caminando hacia adelante. No puedo quedarme solamente con eso, porque me olvido de lo demás, y entonces, si no adquiero un compromiso para conocer a Dios a través de su palabra, para conocerle mucho más a Él a través de la oración, entonces yo me quedo en el primer paso y estoy en grave riesgo de volver a caer a la vida en donde antes vivía, o al sitio, como ya mencioné, en donde no me corresponde vivir. A mí me corresponde vivir en el sitio que Dios ha creado, que se llama su reino, el reino de Dios. Y usted y yo tenemos que hacerlo. Muchos se han quedado en ese primer paso, pero la realidad es que eso solamente ha sido el comienzo. Necesitamos permanecer en el Señor. Necesitamos mantenernos todos los días de nuestra vida cercanos a Él, porque si no lo hacemos, el mundo nos come. Mire, el mundo trae tanta influencia a nuestra vida, trae tantas cosas que nos absorbe. El diablo nos engaña, nos atrapa con sus mentiras. El mundo nos hace hacer lo que ellos hacen,
Y eso no es exactamente lo que conviene. Por eso el Señor está hablando en Romanos 12:2, que nosotros no nos conformemos a ese mundo, sino que todo lo contrario, nosotros en realidad podamos transformarnos a través de la renovación de nuestra mente. Nuestra mente ahora ya es diferente. Nuestra mente ha entendido, entiende lo que dice la palabra. Cuando yo entiendo lo que dice la palabra de Dios, entonces yo tengo toda la capacidad, toda la habilidad para poderla poner por obra, porque yo entiendo que es verdad y que entonces esta misma palabra hace que yo pueda caminar bien. Quiero decirle algo, hay tanta influencia externa en el mundo que hace que nos hagamos como ellos, que nos conformemos a lo que ellos son. ¡Wow! Y lo que ellos hacen. Pero quiero también mencionarle algo. Esto no tiene por qué ser así. El Señor ha enviado al Espíritu Santo, que es Dios, la tercera persona de la Trinidad, para que esté con nosotros para siempre. Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador y Él es el que nos revela y nos guía a toda la verdad. Nos guía aquí a la palabra, nos enseña la palabra, nos revela la palabra. Y definitivamente el Espíritu Santo es el que nos ayuda, anima, impulsa para que hagamos y podamos cumplir un verdadero compromiso de cambio con nuestro Dios. Por esta razón es que los arrepentidos, que ya identificamos quiénes somos, necesitamos permanentemente estar arrepintiéndonos. Y esto no quiere decir más que permanecer cercano al Señor, confesando nuestras faltas, orando a Él, leyendo la palabra, obedeciendo lo que nos dice la Escritura, y a través de esto vamos a permanecer en una vida que solamente Él nos puede ofrecer. Porque el arrepentimiento permanente es la liberación de la voluntad de Jesucristo a fin de servir a Dios. Quiere decir que yo puedo hacer la voluntad de Dios para que ahora pueda servir al Señor. La voluntad estaba prisionera, atrapada por el pecado, atrapada por el mundo antes de mi conversión. Pero cuando por fe yo recibo a Jesucristo, ahora empiezo una nueva vida. La persona y la voluntad han sido colocadas ya en otro sitio, el reino de Dios, y han sido puestas ya en otro camino, en un camino que se llama camino de santidad, en donde ahí el poder de Dios está obrando. Isaías 35:8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Esto quiere decir que Dios mismo nos está proporcionando el camino, y ese es el camino en donde todos debemos andar. En este camino es en donde verdaderamente usted y yo vamos a producir fruto agradable al Señor. Cuando vivíamos en el mundo, nuestro fruto no era agradable y definitivamente a lo mejor ni producíamos fruto. Pero cuando empezamos a caminar siguiendo el camino del Señor, en ese camino usted y yo vamos a producir mucho fruto. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con ustedes. Repasando la historia. El Verbo se hizo hombre. Las 7 señales en el Evangelio de Juan. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. «Levántate, recoge tu camilla y anda», le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. «Vuelve a casa, que tu hijo vive», le dijo Jesús.
El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: «En verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo». Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros, cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua, y se asustaron. Entonces Jesús dijo: «Yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos». Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste». Repasando la historia. Fruto. Fruto es lo que el Señor desea ver en nuestras vidas. Él desea que seamos como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. Y Él menciona que un árbol así dice que su hoja no cae, es verde, siempre está en esa condición y además siempre está produciendo fruto. Las corrientes de las aguas es su palabra, es la palabra de Dios y el que nosotros permanezcamos comprometidos con el Señor en todo tiempo. Fruto. Entonces, esto es lo importante. Los grandes predicadores de avivamientos que ha habido en otro tiempo proclamaban: si no hay fruto, no hay gracia. Si usted dice que está bajo la gracia de Dios, pero su vida no ha sido transformada, no ha sido cambiada, no hay fruto. Sigue siendo igual, de carácter, de enojón, de perverso, de malvado, pues, ¿cuál fruto? Entonces usted no tiene la gracia. Y si no tiene la gracia, no es salvo. Ni siquiera es una persona nacida de nuevo. Porque el fruto nos muestra que verdaderamente usted ha sido transformado por el poder de Dios y que la gracia de Dios está operando en su vida. Quiero decirle algo. El Señor Jesús dijo: ustedes son las ramas, yo soy el árbol. Si las ramas se separan del árbol, ¿qué va a pasar con ellas? Se secan, se tiran, se queman. Pero si la rama permanece en el árbol, esta rama va a producir fruto, porque está pegada a lo que es el tronco y ahí viene toda la savia, todo el alimento, todo lo que necesita para poder producir fruto. Por eso menciono que los arrepentidos necesitan arrepentirse, pues no es cuestión de un momento, es cuestión de toda la vida. Toda la vida tenemos que seguir esto. Entonces, estos predicadores mencionaban: si no hay fruto, no hay gracia. Y en el avivamiento del siglo XVIII, conocido por el gran despertamiento, la persona que más sobresalió en ese avivamiento fue Jonathan Edwards. Y él dijo que toda experiencia con Dios puede ser falsa, puede ser falsificada, excepto aquella que nos permite ver su santidad, aquella que nos permite ver realmente el rostro de Dios. El poder ver la santidad de Dios siempre va a producir hábitos y costumbres buenas de arrepentimiento. Porque al verle a Él, nos damos cuenta de quién es Él, quiénes somos nosotros, en qué calidad está nuestra vida, cómo somos verdaderamente delante de Él, y esto va a producir hábitos genuinos de arrepentimiento. Cuando uno empieza a andar en este camino llamado santidad, no significa que ya sea una persona perfecta, no lo somos. Lo que significa
es que camina en un sendero de cambio. Esta frase a mí me encanta. Estoy en un sendero de cambio. No he sido terminado. Estoy en un proceso. Todavía me falta mucho, pero sigo y prosigo en este camino, porque este camino es lo que realmente está provocando cambio. Estoy en un sendero que va a producir cambios en mi vida. El arrepentimiento significa un cambio de corazón y un cambio en la manera de pensar y de actuar. Entonces, a medida que veamos la santidad de Dios, al acercarnos a Él, al conocerle a Él, al permanecer en su palabra, también veremos nuestras fallas. Evidentemente, veremos nuestros pecados, nuestros fracasos del pasado y del presente, y aquellos que no hemos podido confesar, los confesamos delante de Dios, y entonces nos arrepentimos y nos mantenemos en este sendero de cambio. Uno de los propósitos del avivamiento y de lo que ahora estamos experimentando en México, aquí en Puebla, aquí en Amistad de Puebla y en general en toda la iglesia cristiana evangélica de nuestra nación, es que estamos caminando en un sendero de cambio, y hasta que lleguemos a la presencia del Señor, hasta que lleguemos a nuestro destino. Y nuestro destino es meternos, introducirnos en un proceso, en ese sendero de cambio que nos lleva a ser conformados, ahora no al mundo, sino a la imagen de Jesucristo. Romanos 8:29 dice: sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, el Señor Jesús. Esto es lo importante, el arrepentimiento genuino, el mantenernos en este sendero de cambio, el confesar nuestros pecados delante de Dios, nos mantiene en este sendero de cambio que nos va conformando, ya no al mundo, sino nos va conformando a la imagen de Jesús, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que a fin de cuentas es lo que nosotros necesitamos hacer cada día de nuestra vida. Un compromiso tal en el que podamos día a día mantenernos en ese sendero de cambio, sabiendo que somos transformados, que somos ahora conformados no a la imagen del mundo que antes teníamos, sino a la imagen del Señor Jesús. Qué hermoso saber que lo podemos hacer los arrepentidos, porque necesitamos arrepentirnos todo el tiempo. La semana que viene continuaremos. Mientras tanto, les deseamos lo mejor y que el Señor les bendiga.